Hermanos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el texto para el mensaje de hoy, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 32. Capítulo 32 de Génesis. Versículos 22 en adelante. Ustedes, por favor, siguen conmigo la lectura en sus Biblias. Capítulo 32, versículos 22 en adelante. Aquella noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo: déjame que raye la uva. Pero Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y él le dijo: no te llamarán más Jacob, sino Israel, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, esta es la lectura elegida de tu santa palabra para el mensaje de hoy. Rogamos que tú seas quien nos hable, tú seas quien nos enseñe a través del Espíritu Santo, haga que este mensaje sea significativo para nuestras vidas, porque necesitamos alimento espiritual y solamente ese alimento lo encontramos en tu palabra. Así que hemos dispuesto todo para que en este momento seas tú quien nos dirija en este mensaje y que este mensaje honre y glorifique tu nombre. Lo pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todos hemos pasado por la experiencia en un momento de nuestra vida de tener que alejarnos de casa, alejarnos de nuestro hogar. Cuando ya tenemos el hogar propio, cuando ya estamos casados, cuando tenemos nuestros hijos, ¿cuánto apreciamos y cuánto valoramos cada detalle que significa vivir en casa o estar en casa? Y cuando nos llega el momento, la necesidad de viajar y estar por un buen tiempo alejados del hogar, ¿cómo extrañamos el hogar? La calidez del hogar, la comida de la esposa, la comida de mamá. En Colombia le decimos, al hogar le decimos el hotel mamá. No sé cómo le dicen aquí, pero cuando hablamos del hotel mamá estamos hablando de ese precioso lugar, de ese cálido lugar al cual siempre queremos llegar después de un largo viaje. No sé cuánto tiempo a usted le haya tocado ausentarse de su hogar, pero les cuento que el máximo tiempo que yo he pasado lejos de mi hogar son 2 meses, 2 largos meses. En los últimos 3 años he tenido que ir a México, a la Universidad de Montemorelos, en el estado de Nuevo León, a estudiar, a avanzar los estudios que inicié hace 3 años. El año entrante, con la ayuda de Dios y de su voluntad, iré también. Son 5 años seguidos que voy a ir, y cada año debo ir 2 meses. Así que son 2 meses. Y mi esposa sabe que cuando va llegando la fecha para ese viaje, sí, yo tengo la expectativa de que estoy estudiando, que estoy haciendo un posgrado que es muy significativo para mi presente y mi futuro profesional, pero a mí me va entrando como una pereza, como una tristeza, como yo sé que me voy a ir 2 meses de mi casa. 2 meses en los cuales mi esposa no va a poder preparar la comida que ella prepara tan exquisita, tan deliciosa. Algunos por aquí ya saben cómo cocina mi esposa, alguien por ahí probó la sazón de mi esposa, saben que ella es especial cuando cocina. Pero más que la comida, más que la cama, es la compañía de los que amamos.
Es lo bien que nos sentimos cuando a nuestro lado está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Hogar de mis recuerdos, cantamos en el himnario. ¿Conocen el himno, verdad? A ti volver quisiera, o a ti volver anhelo. Y hermanos, después de 8 días, 15 días allá en México, yo no sé si aquí hay hermanos mexicanos. ¿Hay algún mexicano aquí? No, entonces voy a decir lo que... Ahora sí puedo decir lo que voy a decir. Qué difícil es acomodarnos a la comida en México, ¿verdad? Ustedes saben que tiene una característica especial la comida en México. ¿Cuál es? Terrible. Tú no le puedes decir a un mexicano si esto pica, porque él tiene la siguiente respuesta. Él te puede decir pica. No, perdón, él te dice que no pica. Si no pica, entonces pica. Pero si un mexicano te dice que pica, entonces pica. Bueno, está bien, tiene sus platillos deliciosos, pero lo que no nos acomodamos el resto de los latinos y del mundo a los mexicanos es el pique. Es difícil adaptar nuestro paladar a eso. Entonces van transcurriendo los 2 meses y finalmente cuando llega el momento de regresar, ay hermanos, ustedes no saben la felicidad que yo siento. O ustedes lo saben, ustedes sí lo saben, porque todos hemos sentido eso. Todos cuando nos hemos alejado anhelamos regresar al hogar. Y ese viaje de regreso al hogar, ¿cómo se nos hace? ¿Corto o largo? Largo, queremos que sea ya, queremos que llegue el momento de regresar a casa. Hemos leído esta mañana el relato en Génesis 32 de alguien que pasó por esa experiencia después de muchos años de haberse alejado de su casa en circunstancias no ideales. Ustedes recuerdan cómo tuvo que salir Jacob de casa, ¿verdad? Y se fue. Y después de estar por allá lejos y sufrir, pero a la vez también bendecirse, porque Jacob fue muy bendecido durante esa época, llegó el momento para Jacob ¿de qué? Del regreso a Canaán. Del regreso a Canaán. Entonces ubiquémonos en el momento de la historia. Allí está Jacob, listo todo para el regreso a Canaán. Sus esposas, sus hijos, su ganado, todo dispuesto. Hay emoción en su corazón. Hay una excitación especial. No ve la hora de llegar a casa. Pero de pronto, en el camino a Canaán, por favor grábense esa frase porque la vamos a repetir en el sermón muchas veces. En el camino a Canaán, en el camino de regreso a casa, ocurren estos hechos del capítulo 32. En particular, lo siguiente que acabamos de leer. Jacob sabe que en el camino a Canaán saldrá a su encuentro, no muy gratamente, no exactamente con un comité de bienvenida, saldrá al encuentro ¿quién? Esaú. Y Jacob tiene una cuenta pendiente con Esaú. Y Esaú tiene una cuenta pendiente con Jacob. Por lo tanto, Jacob comienza a experimentar una angustia, una situación estresante, muy estresante para él. A continuación el relato nos va a permitir estudiar 3 encuentros importantes que tuvo Jacob camino a Canaán. En eso se va a basar el mensaje. 3 encuentros. Es decir, durante ese recorrido para llegar a Canaán, Jacob va a encontrar 3 personajes. Y esos 3 personajes van a marcar su vida. Y esos 3 personajes nos van a permitir alimentar el mensaje de esta mañana. Ahora, cuando avancemos en el relato, probablemente vamos a ver fotografías, postales, situaciones en las cuales nos vamos a ver reflejados, porque de eso se trata, de que estudiemos el camino que recorrió Jacob hacia Canaán para que evaluemos nuestro propio camino que también tiene el mismo destino, porque con la misma excitación, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo que Jacob empezó el camino, vamos nosotros hacia Canaán. Amén. Amén. Buscamos un lugar del reino de los cielos. Creemos que pronto llegará ese momento. Así que, así como Jacob durante el camino a Canaán tuvo 3 encuentros importantes en el relato de hoy, nosotros también debemos tener esos 3 encuentros antes de cruzar la frontera de Canaán. ¿Cuál fue ese primer encuentro? Ese encuentro efectivamente iba a ser con Esaú.
su viaje hubiese sido muy placentero y muy agradable, de no ser porque Jacob entendía que tenía que verle la cara ¿a quién? A Esaú. ¿Y qué representa Esaú? Para la historia de Jacob, para el caminar de Jacob hacia Canaán, Esaú representa el pasado. El pasado siempre nos alcanza. Por mucho que caminemos rápido, por mucho que avancemos en el camino, el pasado nos alcanza. Habían transcurrido muchos años del engaño de Jacob a Esaú, y por ende su padre también lo había engañado. Pero las consecuencias del engaño todavía estaban pendientes para Jacob. Así que con mucha angustia en su corazón, Jacob se encuentra con su pasado. Y hermanos, hay una relación interesante entre el presente, el pasado y el futuro. Y la Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros, con respecto al futuro, lo sembramos en el presente, pero el futuro será nuestro pasado. En otras palabras, en el presente nosotros labramos el futuro, pero a la vez el pasado, porque un día el futuro también será pasado. Por lo tanto, todo lo que sembremos, todo lo que hagamos, el tipo de relaciones que sostenemos, la manera como nos relacionamos con la gente, termina marcando lo que será nuestro futuro y por ende nuestro pasado. Ahí la importancia de saber cómo nos estamos comportando, qué clase de semilla estamos sembrando, cosa que Jacob no evaluó. Por alcanzar su objetivo de la primogenitura, pasó por encima de su hermano, le arrebató la primogenitura a su hermano. Ahora, el relato lo podemos ver de otra manera, es decir, Esaú fue muy ingenuo, Esaú fue el malo porque vendió su primogenitura con un plato de lentejas. No, hermanos, la historia tiene otras aristas. Jacob, siendo fiel a su nombre, Jacob significa engañador, usó una estrategia, usó una estratagema. ¿Y cómo le salió? Le salió bien, porque logró lo que quería. Pero ahora él se da cuenta que su pasado no alcanza y decide, eso lo dice el relato antes, de unos versículos antes de los que leímos, decide, bueno, vamos a ver cómo viene mi hermano, en son de paz o en son de guerra, y mandó unos espías, y los espías vinieron y le dieron el informe, y le dijeron: Jacob, tu hermano viene con 400 hombres. ¿Cómo? ¿Qué venían? Comité de bienvenida, bombas y platillos, globos y todo esto. No, venían armados. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que cuando Jacob entiende que se va a encontrar con Esaú, se encuentra con la realidad que todos nos enfrentamos. Esaú representaba para Jacob un enemigo, y nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos también un enemigo que enfrentar todos los días, que se manifiesta de diferentes maneras, y en el caso de Jacob le trajo del pasado sus errores y le hizo enfrentar sus consecuencias. La idea era que Jacob temblara frente al enemigo, y efectivamente Jacob tuvo miedo. Tenemos un enemigo camino a Canaán. Tenemos que enfrentar al enemigo camino a Canaán. Un enemigo que nos quiere robar nuestra paz. Un enemigo que quiere destruir nuestra relación con Dios. Un enemigo que quiere destruir nuestro hogar. Un enemigo que quiere echar a perder el presente y el futuro de nuestros hijos. Esaú representa para Jacob el enemigo que nosotros tenemos que enfrentar. Y cuando Esaú supo que Jacob venía con 400 hombres de a caballo, entendió que el enemigo era más fuerte que él no podía enfrentar. Tal vez tenía unas cuantas almas, tal vez tenía siervos que conocían de ovejas y ganado, no tenía soldados, no tenía pie de fuerza. Su enemigo era más grande. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando enfrentas a un enemigo que es más poderoso que tú? En este primer encuentro, de los 3 que vamos a estudiar en esta mañana, Jacob se dio cuenta de su impotencia, se dio cuenta de su incapacidad para enfrentar a ese enemigo que venía armado de a caballo. ¿Qué haces tú cuando enfrentas a un enemigo que es más fuerte y más grande que tú?
Lamentablemente no alcancé a llegar a tiempo para contar la historia de los niños porque les traía una historia a los niños. Pero entonces este es el momento de contar esa historia para responder la pregunta: ¿qué haces tú cuando enfrentas a un enemigo peor que tú? Perdón, más fuerte que tú. Los niños, si me escuchan, les voy a contar la historia. Y ellos van a encajar entonces en el sermón. Es la historia de un niño a quien su papá le compró una historieta de vaqueros. ¿Saben qué es una historieta, verdad? Un cómic de vaqueros. Y el niño entró a la habitación a leer el cómic. Y el papá comenzó a escuchar desde afuera que el niño, mientras leía el cómic, decía: si supieras, si supieras. Y entonces el papá decía: ¿qué estará diciendo el niño? ¿Por qué lo estará diciendo? Se acercó a la puerta y puso la oreja y escuchó que el niño repetía: si supieras, si supieras. ¿Qué estaba haciendo el niño? A ver, los chicos, ¿están conmigo? Estaba leyendo la historieta. El papá no se aguantó las ganas de curiosear y entró y abrió la puerta. Y efectivamente el niño estaba con la historieta y repetía. ¿Qué repetía el niño? Si supieras, si supieras. Por lo tanto el papá le dice: hijo, ¿por qué estás repitiendo esa frase cada rato? ¿Qué es eso de si supieras? Y el hijo le dice: papá, es que empecé a leer la historia. Y es la historia de un hombre malo que tenía 2 pistolas y llegó a un pueblo y comenzó a tratar mal a todo el mundo y a robar y a humillar a la gente. Y como él andaba en un caballo y con 2 pistolas, todos le tenían miedo. Y me dio mucha rabia. Y dije: no voy a seguir leyendo. Pero luego dije: vamos a ver cómo termina la historia. Y me fui a la parte de atrás de la historieta. En la parte de atrás encontré, papá, que después llega un hombre más grande, con un caballo más grande, con 2 pistolas más grandes, toma preso al malo, lo amarra a su caballo y lo arrastra por todo el pueblo y lo humilla y después lo mete a la cárcel. Entonces ahora sí me devolví a donde iba en la historia. Y entonces cuando leo lo malo que él hace, ¿cómo yo le digo? Si supieras, si supieras. ¿Qué tú haces cuando tienes que enfrentar a un enemigo peor o más fuerte armado que tú? ¿Qué tú haces? San Juan capítulo 16, versículo 33 tiene la respuesta. Es la misma historia que acabamos de escuchar de la historieta. San Juan 16, 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis enemigos, en el mundo tendréis persecución, tentación, oposición, sufrimiento, quebrantamiento y dolor. Eso dice el texto, la primera parte del texto. La segunda parte del texto dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tienes un enemigo? Sí. ¿Es más fuerte que tú? Sí. No subestimemos al enemigo. Hay un gran peligro cuando subestimamos al enemigo. Tenemos un enemigo poderoso, pero tenemos un amigo y tenemos un hermano mayor que es más fuerte que nuestro enemigo. ¿Tienes un amigo que es más fuerte que tu enemigo? Di amén. Y di como dice el texto: yo tendré aflicción, yo tendré dolor y sufrimiento, pero conozco a alguien que venció al mundo. Ese alguien es Jesús. Así que cuando tu enemigo, el enemigo ese que tú tienes, se acerca a tu vida para traerte confusión, preocupación, estrés y dolor, dile a tu enemigo: si supieras, si supieras. Hermanos, Satanás es un enemigo vencido. Pero a veces lo enfrentamos como lo enfrentó Jacob. Volvamos a enredar. ¿Cómo enfrentó Jacob su enemigo? Recuerden que estamos en el primer encuentro. ¿Cómo lo enfrentó? Bueno, entonces Jacob, vamos a leer el relato por el tiempo. Jacob dice: ok, vamos a apaciguar a mi enemigo. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, lo vamos a apaciguar. Entonces organizó a sus siervos para mandarles presentes, no cualquier presente. Los presentes que le mandó Jacob eran increíblemente significativos. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Tratando de pacificar al enemigo. Y hermanos, nos puede pasar lo mismo a nosotros. El enemigo que tenemos, el que no te quiere ver feliz,
Y el que no quiere para ti un lugar en el cielo no es alguien con quien tú tengas que pacificarte. Eso se llama hacer componendas con el enemigo. Así que Jacob lo que está haciendo hasta aquí es haciendo lo que siempre había hecho: estrategias, capacidad humana. Yo puedo, yo lo voy a enfrentar, ya sé lo que hay que hacer. Me imagino que esa frase la dijo Jacob cuando le dijeron: mira, ya sé. A Jacob le habían funcionado las estrategias en el pasado, vamos a ver si esta vez le funciona. Entonces manda por delante que le lleven los presentes a Esaú. ¿Logra eso apaciguar a Esaú? ¿Qué deducimos del relato? Yo me imagino que Esaú dijo: sí, gracias, me sirve, adelante, le acepto todos sus presentes, pero voy por él. Mi hermano me las va a pagar. Y el relato dice que aquella noche Jacob pudo entender, y palideció cuando lo entendió, y tembló cuando lo entendió, que la estrategia no le iba a servir. Porque, hermanos, déjenme decirles algo: uno de los peores errores que podemos cometer los cristianos es apaciguar al enemigo. Para tenerlo tranquilo vamos a concederle algunas cositas, vamos a tratar de hacer alguna componenda con él. En el cielo, Dios le ofreció a Satanás la oportunidad de retractarse de lo que estaba haciendo en el cielo. Es decir, el proceso de paz con el enemigo fracasó. No hay que hacer la paz con él, hay que distanciarnos de él, y hay que nunca dejar de verlo como nuestro enemigo. Y si tú ves que el enemigo está entrando a tu casa, está entrando a tu hogar, está entrando a tu corazón por la música que escuchas, por la televisión o por las compañías que tienen que no te convienen, corta todo aquello que te acerque al enemigo. No lo apacigües, no hagas componendas con él, no hagas tratos con él, mantén a raya al enemigo. Porque Jacob comprobó esa noche, cuando llegó las tinieblas cubrieron la tierra, Jacob entró en pánico al darse cuenta que los presentes que le mandó Esaú no funcionaron. Ninguna estrategia funciona con Satanás más que enfrentarlo con el poder de Jesucristo. Y entonces dice que aquella noche pasó a sus esposas al otro lado del río. Ese río era la frontera con Canaán, a propósito, ¿saben? Era la frontera con Canaán. Y aquí viene el segundo encuentro. El primer encuentro era con su enemigo, con Esaú. Ahora viene el segundo. Él pone a su familia, los pasa al otro lado. Pero miren ustedes lo que dice el versículo 23. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Versículo 24. Y Jacob se quedó solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Si hay una estrategia que le funciona a Satanás, es hacernos sentir que estamos solos. A mí me encanta pensar, si hay algo que me hace feliz al momento de predicar, es lo siguiente: que cuando yo me paro aquí, o el hermano Roberto, o el hermano Marco, o yo, cualquiera de nuestros ancianos o predicadores, se para aquí a predicar, no tenemos ni idea de la manera como Dios nos va a usar con nuestro mensaje, porque cada mensaje que se predica tiene un destinatario especial. Y esta mañana, este mensaje es especialmente para alguien que está luchando contra un problema grande en su hogar, en su vida familiar, personal, espiritual o laboral, y se siente como solo. Jacob se sintió solo, porque tal vez el enemigo pensó, Satanás pensó, que era ahí donde podía derrotarlo, y tenía razón. Si tú te sientes solo esta mañana, por favor, no te quedes callado, no sufras solo, no luches solo, pide ayuda, clama ayuda. Si sientes que te hundes como Pedro, no tengas la menor duda, superando tu orgullo, superando tu arrogancia de decir: Señor, sálvame que perezco. Y Dios hoy para ti te trajo a la iglesia para que escuches de su santa palabra, para que Dios te hable a través del Espíritu Santo diciéndote: no estás solo, porque es en la soledad, a continuación, donde ocurrió lo más importante de esta historia. Aquí viene el segundo encuentro. Y luchó con él un varón hasta el amanecer. Segundo encuentro. ¿El primero cuál fue? Con su hermano, que representaba su enemigo. Y el segundo,
con un varón del cielo, con un ángel del cielo, que representaba ¿a quién? A Dios. El segundo encuentro que tuvo fue con Dios. Cuando tú te sientas solo, tienes dos opciones: o te descorazonas, o te decaes, o aprovechas la soledad para tener un encuentro con Dios. Y eso fue lo que hizo Jacob. Aquí dice que el hombre apareció en escena. No tengo tiempo, ustedes lo van a leer. Hay un capítulo en Historia de Patriarcas y Profetas, todo un capítulo dedicado a esta historia. Dice la señora White que halló un encuentro interesante, y yo le creo. Simplemente tomar la historia y tratar de desglosarla. Imagínense ustedes, Jacob está solo, tiene miedo, tiene pánico, está paralizado del miedo, sabe que corre peligro la vida de su familia, sabe que corre peligro su propia vida, sabe que las estrategias no le van a funcionar y está solo. Y Jacob de pronto siente que una mano se pone sobre su hombro. Está oscuro, el enemigo acecha, hay pánico. ¿Qué pensó Jacob? ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente a Jacob? ¡El enemigo está aquí! Pensó que quien estaba a su lado, que quien puso la mano sobre él, era un enemigo. Y no era un enemigo, era Dios. Dios venía a acompañarlo en su soledad. Dios venía a brindarle aliento y fortaleza, pero Jacob sintió que era el enemigo. Hermanos, esto no es nuevo. Por siglos, el hombre ha estado confundiendo a Dios con su enemigo. Ha visto a Dios como un enemigo. Y antes que marcar distancia con el verdadero enemigo, el hombre viene marcando distancia ¿con quién? Con Dios. Por eso cada día el mundo está más lejos de Dios, porque Satanás se ha empeñado, que lo ha logrado, se ha empeñado en hacernos creer que Dios es nuestro enemigo. Y tú dirás, ¿cuándo me ha pasado a mí eso? Permíteme que te gusto. ¿Cuántas veces tú has dicho frases como la siguiente? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que aceptar que esa es la voluntad de Dios si a mí no me agrada? Si yo no soy capaz de hacerlo, si no me gusta lo que Dios me pide. Cuando tú haces eso, argumentas con Dios sin aceptar, sin entender que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Cuando tú argumentas con Dios, estás marcando una distancia con Dios. Lo estás viendo como si él fuera un enemigo que quiere el mal para ti. De Dios recibimos lo bueno y decimos gloria a Dios y amén. Pero cuando viene la escasez, cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, marcamos una distancia con Dios. ¡Qué ingratitud la del hombre! Miren, cuando estudiamos la historia de las religiones antiguas, nos damos cuenta de lo siguiente. Siempre construían grandes y majestuosos templos para sus dioses. Y en esos grandes y majestuosos templos se hacían unas ceremonias extraordinarias, pero horripilantes, donde inclusive había sacrificios humanos. Muchos sacrificaban a sus hijos, ¿para qué? Para apaciguar a los dioses. Porque miren ustedes la concepción de la mente, del pensamiento del hombre, que Dios está bravo. Como Dios está bravo, ¿qué hay que hacer? Hay que apaciguarlo. Claro, estamos hablando de un contexto pagano, pero vamos a trasladar ese contexto pagano, esa situación del contexto pagano, vamos a trasladarla al contexto cristiano, del cristianismo. Muchos creemos que a Dios hay que apaciguarlo, ¿cierto? Que Dios está bravo con nosotros. Y muchas veces la reacción de nosotros es que también nos ponemos bravos con Él. No lo vemos como nuestro aliado, no lo vemos como nuestro amigo. Hermanos, recuerden el cómic, la historia que les acabé de contar. Cuando yo voy aquí al final de la historia del cómic, por llamarlo así, cuando yo voy al final, ¿qué encuentro al final? Que Cristo vence. Y que con Él vencen los que confían en Él. Y los que se someten a su voluntad son victoriosos en Cristo. Eso está aquí al final de la historia. Entonces yo puedo devolverme a donde voy, es decir, a la realidad de la vida que estoy viviendo, con mis luchas, con mis necesidades, con mis problemas, para decirle a mi enemigo: yo sé cuál es tu final, yo sé quién es mi aliado. Un buen amigo tengo yo, dice un himno que cantamos. Un buen amigo tengo yo. ¿Quién es? Cristo. Él es mi aliado. Por favor, no
cuentas a Dios con tu enemigo. Versículo 25, tercer encuentro. Y cuando el varón vio que no podía con él, es decir, el ángel vio que la lucha estaba fuerte porque era que Jacob estaba luchando por su vida. Claro, todavía no estaba entendiendo contra quién estaba luchando, pero estaba luchando con todas sus fuerzas. Entonces dice que el ángel tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera: niños, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que esta es un arma? Que yo tengo un arma aquí en mis manos. ¿Me creerían? Esto es un arma. No es un arma. ¿Qué es? Un dedo. Pero un dedo de Dios, wow, es un arma. ¿Me entienden? Dios vio que Jacob no se quería desprender y que Jacob estaba luchando, pero de la manera equivocada, con otra cosa en mente. Entonces Dios decide sacar un arma. A ver, niños, el arma de Dios. Dios desenfunda el arma. ¿Y qué saca? Un dedo. ¿Y qué hace Dios con el dedo? ¡Tic! ¡Tic! Tocó. Solo tocó el muslo de Jacob y Jacob se descoyuntó. ¿Saben algo? Esa fue una lesión de la cual nunca se recuperó Jacob. A partir de ese día Jacob caminaba poco. Todos los días, cada que daba un paso, Jacob tenía que recordar la noche de la angustia en la cual Dios le llevó a ese tercer encuentro, el encuentro consigo mismo. El primero fue el encuentro con su hermano, que representa el encuentro. Todos los días tenemos ese encuentro con nuestro enemigo que nos acecha como el león rugiente. Número 2, tuvo un encuentro ¿con quién? Con Dios, su aliado, su amigo, sin todavía entender que era su amigo y su aliado. Y número 3, tuvo un encuentro consigo mismo. Y el varón le dijo, versículo 26, déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Entonces mire, estamos diciendo que el tercer encuentro de Jacob fue consigo mismo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Ya lo dijimos. ¿Cómo logró la primogenitura de Saúl? Con engaños. Claro, detrás de eso hubo una mente maestra que fue la de ¿quién? La de la mamá. Pero Jacob le aprendió rapidito a la mamá. Entonces cuando tuvo que engañar ya no necesitó a la mamá, ya era un experto para engañar. ¿Engañó a Labán? Sí, lo engañó también. Aunque a Labán primero lo engañó a él. Pero luego él terminó haciendo algo para quedarse con la mayor cantidad de las ovejas y del ganado de Labán, pensando que era su estrategia. Esta noche, la noche de la angustia de Jacob, como tiene que ocurrir en tu vida y tiene que ocurrir en la mía, Jacob llegó a una conclusión: no se podía resolver todo con estrategia humana. Su astucia no le bastaba, porque esa noche estaba enfrentando a un enemigo que lo iba a vencer. Por lo tanto, Dios le hace una pregunta a Jacob. Versículo 27. ¿Cuál es tu nombre? Miren, hermanos, la Biblia nos dice que hay que poner la mirada en Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Pero saben, a veces es necesario mirarnos para adentro, mirarnos a nosotros mismos. En este caso, la pregunta que Dios le hace a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabía Dios el nombre de Jacob? Por favor, el más mínimo detalle de la vida de Jacob estaba descubierto para Dios. ¿Por qué le hace la pregunta? Porque el significado del nombre Jacob era engañador. Entonces Dios le estaba diciendo, mírate a ti mismo. En otras palabras, Pablo lo dice diferente: examinaos a vosotros mismos si estáis en el Señor. Entonces lo que Dios le dice a Jacob es: mírate, encuéntrate contigo mismo para darte cuenta de lo que eres. ¿Quién eres, Jacob? Un engañador, un hombre que cree que por su astucia, por su capacidad, en otras palabras, por sus estudios, por su posición social, porque tiene
un goodwill, tiene un abolengo, decimos en Colombia, una capacidad, lo hace reconocido, un estudio, tal vez tú eres un magíster, eres un doctor, eres un profesional, por eso te sientes suficiente, por eso te sientes capaz. ¿Crees que todo lo que venga será resuelto por ti? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no llegamos a la iglesia justamente en una condición en la cual nos dimos cuenta que por mucho que tuviéramos, poseyésemos, que por mucha capacidad económica o por mucho conocimiento intelectual no éramos nada sin Cristo? Había un vacío en el corazón sin llenar, había una impotencia en nosotros, había una debilidad que no podía ser suplida. Por eso Dios le dice a Jacob: mírate a ti mismo. ¿Qué ves? Jacob, ¿qué ves? ¿Y saben qué vio Jacob? Un pobre hombre lleno de pánico, preso del miedo, preso de su pasado. No podía con su pasado, no podía con el remordimiento de lo que había hecho, no podía enfrentar a 400 hombres de caballo. Estaba acabado, ahí acabado, en el quebrantamiento. Cuando su yo y su ego había sido puesto en el suelo, cuando estaba mordiendo el polvo, Dios le dice: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. No es como tú te llamas, es como Dios te ve. Así que Jacob, esa noche, tuvo que enfrentar a su peor enemigo, que no era Saúl. Su peor enemigo era él mismo. Hermanos, se ha hablado de eso en el mundo secular. En la filosofía humana se habla mucho de eso. En el plano humanista se habla de eso y se dice que tú tienes que reconciliarte contigo mismo y mirar hacia adentro, y después de mirar hacia adentro sacar todo lo que tienes y todo tu potencial para brillar y alcanzar el éxito. Eso lo dice el humanismo. Pero el cristianismo dice: mira para adentro, te vas a dar cuenta de lo que eres, te vas a dar cuenta de tus debilidades, te vas a dar cuenta de tus tendencias pecaminosas, de tu impotencia. Pero ahí no hay nada que sacar, de adentro hacia afuera. Deja que Dios entre en tu corazón, entre en una comunión con Dios, entre en una conciliación. No es reconciliarme conmigo mismo, es reconciliarme ¿con quién? Con Dios. Es verlo como mi amigo, es verlo como mi aliado, es verlo como mi esperanza, para que yo le pueda decir hoy a mi enemigo: si supieras lo que te espera. Hermano, la historia termina muy bonito. Jacob le hace un pedido a el ángel: no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba acostumbrado a arrebatar la bendición cuando la necesitaba. Así hizo con Esaú: yo quiero tu bendición, te la voy a quitar, es mía, la necesito. Pero aquí se da cuenta Jacob que Dios le está enseñando algo. Para obtener la bendición de Dios no tenemos que hacer nada, hermanos. Usted no se gana la bendición de Dios. Usted no hace méritos para que Dios lo bendiga. De ser así, yo no tendría por qué estar delante de ustedes. Yo no tendría cara para levantarme delante de ustedes a predicar, porque soy un ser humano que tiene sus luchas y que ha tenido su pasado. Pero yo estoy aquí y usted me está mirando y usted me está escuchando y usted y yo estamos oyendo la voz de Dios en esta mañana, porque la bendición del Señor es gratuita. La gracia del Señor derramada sobre sus hijos, lo que nos tiene aquí. ¿Qué tenía que entender Jacob? Que para obtener la bendición no había estrategias, no había un proyecto que desarrollar, no había unas acciones que cumplir. Todo lo que había que hacer era quebrantamiento y pedir la bendición de Dios. Pero pedirla ¿con qué corazón? Con el corazón de alguien que se mire y dice: aquí no hay nada, Señor, perdóname. Saben, hermanos, si esto se hiciera todos los días, viviríamos también unos con otros, viviríamos en tanta armonía. La iglesia de Betania sería, como es el ideal, para allá apuntamos, sería una familia muy unida. Si nos despojáramos de ellos, no se trata de ti. Generalmente nosotros
tenemos un problema con alguien, tenemos una dificultad con alguien, tenemos un altercado con alguien y analizamos lo que la persona ha hecho contra mí. Y aquí Dios le dice a Jacob: no, mírate primero a ti mismo. El problema eres tú. El problema eres tú. Deja de mirar el problema en otros. Deja de mirar el problema en tus contrincantes. Deja de mirar el problema en el que tú crees que te hace la guerra, que te hace la vida imposible. Mírate a ti mismo para que te quebrantes. Y solo cuando te quebrantes vas a decir como Jacob: no te soltaré si no me bendices. ¿Y qué dirá el Señor? Versículo 28. Y él le dijo: no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó: por favor, dime tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Permítame solo un par de minutos para que juntos veamos qué quiere decir ese último versículo. ¿Por qué Dios no le dijo el nombre? ¿Por qué cuando Dios le preguntó a Jacob: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob, no te llamarás más Jacob, sino Israel. Ahora le devuelve la pregunta a Jacob, a Dios: ¿y tú quién eres? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Lo bendijo. ¿Saben por qué? Dios no argumenta con nosotros quién es, si Él existe, si no existe. Él simplemente dice: yo soy el que soy. Yo soy. Y la mejor manera, la manera más clara de resolver todas nuestras inquietudes y todas nuestras preguntas sobre quién es Dios, me ama, me perdona realmente, me comprende, es bendiciéndonos. Es decir, Dios no... ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Da por sentado, da por hecho que Dios existe y que es todo. Da por sentado eso en tu vida. Y a continuación dile como Jacob: Señor, no me iré de este culto si tú no me bendices. ¿Qué hará Dios? Dios te va a bendecir. Amén. Ahora, yo necesito una bendición. Argeli necesita otra bendición. Mi esposa Nelly necesita otra bendición. Quince, tú necesitas una bendición. Cada uno sabe en particular qué necesita de Dios. ¿Qué tal si se lo decimos para terminar el mensaje en esta mañana? Amén. Porque como yo no sé lo que cada uno necesita, yo solo puedo pedir por lo mío. Pero tú vas a pedir por lo tuyo. Y vas a decir: Señor, gracias. Porque las circunstancias, las más difíciles de mi vida, son las que más me han enseñado. Son las que más me han hecho entender mi impotencia y mi incapacidad para depender entonces de Dios. Quiero invitarlos, hermanos. No sé si Roberto está por acá para que nos acompañe en el piano. Pero quiero que hagamos una oración para terminar. Una oración silenciosa, una oración personal. Y antes de orar, reflexiona en las siguientes preguntas en tu oración. ¿Cómo vas en tu camino a Canaán? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu paso hacia Canaán? ¿Te sientes animado? ¿O te sientes solo? ¿Cómo vas camino a Canaán? Cuando te arrodilles, dile al Señor: ¿cómo vas camino a Canaán? Dile cómo te sientes. Dile si en algo, esta fotografía que hemos tomado de Jacob, tú la miras a la luz de tu propia vida y te ves reflejado en Jacob. ¿Hay algo de Jacob en ti? ¿Hay algo de engañador en ti? ¿Hay algo de suficiencia propia en ti? ¿Hay algo de orgullo en ti? Entonces tú necesitas tener cualquiera de esos tres encuentros. Yo quiero enfatizar en los últimos dos, porque el primer encuentro es el del enemigo, ese está ahí. Donde tú mires, el enemigo está. Pero los otros dos encuentros, el encuentro con Dios y el encuentro contigo mismo, son la clave para que el enemigo sea vencido en tu vida. Amén. Yo quiero esta tarde, esta mediodía, que oremos. El llamado es a arrodillarse. Ustedes ahí donde están, por favor, no sientan que es incómodo arrodillarse. Arrodillémonos. Y le vas a decir al Señor: ¿cómo te sientes en tu camino a Canaán? ¿Y cómo están esos encuentros? ¿Ya tuviste los tres encuentros? Los últimos dos encuentros están ocurriendo hoy en tu vida. Dile al Señor al arrodillarte en esta mañana:
no me iré de aquí si no me bendices.